a todos los que se encuentran aquí por este medio. Entendemos que es un medio diferente en la cual estamos reunidos hoy. Eh, Quisiéramos que hubiesen estado toditos en una iglesia, en un templo, pero comprendiendo la situación en la cual estamos confrontando hoy día, gracias a Dios que tenemos esta tecnología para poder hacer lo que estamos haciendo, tan siquiera de alguna forma u otra. Quisiera decirle que si oyen un gritito o una lloradera por ahí, no se alarmen, sino que tengo una niña de 1 año y medio y la acabamos de poner a dormir. Espero que no nos interrumpa la transmisión, pero, pero si Dios quiere, no será así. Quiero empezar eh, presentándome, diciéndole que soy Garibaldi Valentín y pertenezco a este ministerio, majestuoso ministerio en la cual le gusta buscarle forma y fe y razón y fe a situaciones y preguntas difíciles en las cuales nos llegan de alguna forma u otra, especialmente a los cristianos, en un mundo tan secular, en un mundo con tantas diferentes ideas que aparecen del día a día. Y se nos preguntan cosas difíciles y a veces tenemos que pausar y pensar y analizar y en realidad investigar antes de dar respuesta. Y en este tema quiero traer una sensibilidad bien, quiero ser bien sensible con este tema, porque en el mundo en el cual vivimos hoy día, en que confrontamos hoy día, el dolor está muy presente en los corazones de muchas personas y de muchos de nosotros, de alguna forma u otra. No ha llegado, no ha tocado, y no quiero ser insensible en, en tratar de traerle una respuesta y, y que en tratar de traerle una respuesta hiera su corazón de alguna forma u otra. Este no es el propósito de esta conferencia de hoy. Ayer la conferencia fue basada más en evidencia, evidencia palpable, evidencia que se puede buscar y se puede ver, se puede tocar. Existe cantidad de evidencia en la conferencia que se dio ayer. Hoy es algo más filosófico y vamos a entrar en más detalle en filosofía, pero trataremos de hacerlo lo más simple posible para el hecho de que nos podamos entender, que usted y yo nos podamos desenvolver en este tema en futuras conversaciones. Sin más preámbulo, quisiera decirle que un gran predicador llamado Joseph Parker una vez dijo: si predicáramos a las heridas de la gente, nunca te faltará audiencia. ¿Por qué este predicador observó esto y dijo esto? Sino porque sin lugar a duda, todo el que ha nacido en esta tierra de alguna forma u otra ha experimentado dolor, ha experimentado tristeza, de alguna forma u otra, depresión, presión, dolores que vienen por el medio ambiente, externos, y dolores internos y dolores provocados. El dolor es algo muy serio y, y, y en Romano, quisiera hablarle de Romano 12, 15. Nosotros los cristianos, los que seguimos a Cristo, nos da un mandamiento ahí, nos dice que cómo hacer con el dolor. Y dice: gozar con los que se gozan, llorar con los que lloren. Eh, Cuando una persona está pasando por un proceso de dolor, lo más prudente en realidad no es tratar de traer una respuesta al dolor del por qué le está sucediendo, por qué se encuentra en la situación que se encuentra. Creo que fuera bastante muy sensitivo tratar de traerle una respuesta cuando una persona está confrontando un dolor de una pérdida de un familiar o de una enfermedad o de algo de este índole. A veces hasta dolores y sufrimientos por el ambiente, que vienen siendo cosas que suceden en nuestro medio ambiente que nos provocan dolor y pérdida. No es momento de buscarle una respuesta, sino de estar ahí y decirle a la persona: mira, estoy aquí contigo, en lo que tú necesites, yo también sufro contigo. Y, y ahora quisiera entrar después de que sucede este tipo de cosas. Usualmente las personas tienden a hacer dos tipos de cosas. La persona que está pasando por un grave dolor tienden a coger dos tipos de vías.
la carretera hacia la derecha o la carretera hacia la izquierda. Y, y usualmente cogemos o alejarnos de Dios porque no conseguimos cómo explicar el dolor, porque empezamos a tratar de buscar respuesta y eso puede hacer que nos aleje de Dios, no aparte de Dios, como puede hacer que nos acerque más a Dios. Y esto no es el caso simplemente del cristianismo, esto lo podemos ver alrededor de todas las cosmovisiones del mundo, en la cual la persona que se encuentra en sufrimiento puede hacer que se aleje de la cosmovisión en la que se encuentra, como puede ser que se acerque más. Este es el caso, como le dije, de todas las religiones y de todas las diferentes cosmovisiones. Eh, y, y diciendo esto, quiero decirle y quiero abrir con que vamos a ver tres diferentes, yo le voy a enseñar, yo le voy a mostrar tres diferentes cosmovisiones o religiones en las cuales cómo lidian ellos con el dolor, qué es lo que provoca el dolor y cómo y cuál es la esperanza que tienen hacia el dolor. Quisiera empezarle con una religión en la cual se parece mucho a la de nosotros. Es el Islam. El Islam tiene un código moral, tiene un libro sagrado que es el Corán, tiene una serie de reglas y de leyes llamadas que se llaman the Sharia Law, la ley Sharia, y es muy parecida a la religión de nosotros, a la creencia de nosotros, el cristianismo, pero aunque es muy parecida, en su fundamento son clavemente diferentes. ¿Por qué? Porque mira por dónde proviene y por dónde viene el dolor. En el Corán, en el capítulo 2, versículo 155, dice así: y tenéis por cierto que os pondremos a prueba con temor, hambre, pérdida de riquezas, personas y frutos. O sea, el Corán te está diciendo, aunque el Corán nos está diciendo que el problema viene porque Dios te lo trae. Dios es el que te provee el problema, Dios es el que te provee el sufrimiento. Entonces, eh, al traerte el problema, son como pruebas que tú estás supuesto a pasar para ver cómo tú sales y si sabes seguir las leyes dadas por Dios. Las leyes dadas por Dios a través de la ley Sharia, tú tienes que seguir eso al pie de la letra. Por eso que tú veas que hay muchos musulmanes que oran cantidad de veces mirando hacia Meca, se doblan y se postran y oran, hacen sus rezos 7, 5 veces al día, depende adentro de la religión del Islam que se encuentra, tiene cantidades diferentes de qué hacer eso, pero lo interesante aquí es que Dios es el que te provoca el dolor. Entonces ya usted no tiene más que decir, porque no hay como pedirle a Dios solución sobre este problema. Dios es la causa del dolor adentro de la perspectiva del musulmán. Dios es el que te da la prueba. Póngase usted a imaginar la cantidad de cosas que puede ser, porque dice que hay hasta pérdida de vidas. Entonces, seres humanos alrededor suyo pueden perder su vida y usted, básicamente, el Corán le está diciendo que eso es parte de Dios, eso vino de parte de Dios. Y si hay alguna esperanza, oigan bien, la esperanza se encuentra que cuando usted vaya al cielo, cuando usted padezca y usted se encuentre con Dios, con Alá, Alá tendrá una balanza a ver si sus actos buenos fueron más que sus actos malos. O sea, no hay ningún tipo de gracia para poder ver en realidad y poder comparar. Tenemos que verlo desde una perspectiva cristiana o de una perspectiva con otra religión para poder hacer una comparación y poder entender mejor. Si ponemos al cristianismo al lado, aunque no estoy haciendo una confrontación de religiones, simplemente quiero traerle a la luz que si ponemos una al lado de la otra, podemos entender el pensamiento del Islam y de su libro sagrado, que es el Corán. Entonces, cuando usted se encuentre con Dios, si tiene alguna forma u otra que sus actos buenos
sean más que sus actos malos, pues entonces esa será su esperanza de pasar a la eternidad en el cielo con Alá. Pero conociéndonos a nosotros, lo pecaminoso que es nuestra mente y nuestro corazón, en realidad no nos da mucha esperanza. Pienso yo desde mi punto de vista, ya que tengo una referencia y un punto de referencia hacia dónde empezar y hacia dónde coger. Eh, Entiendo que estoy siendo bien básico y estoy dándole bien por la ribita al tema del Islam por el factor tiempo. Y no quisiera abundar mucho, ya que les voy a hablar de dos como visiones más. Eh, y en realidad estoy siendo un poquito injusto, ya que el tiempo dado no me permite abundar más y traer más información sobre el Islam. Pero hay un sinnúmero de cosas que vienen en juego en el Islam que son parte del sufrimiento, son parte de lo que estamos hablando, de que por qué viene el sufrimiento y cómo salimos de ello y cómo vamos a saber si vamos a ser salvos o no adentro del Islam. So, le digo que en realidad es un poquito injusto, pero la base que le di es en realidad lo que ellos creen, y es un poquito preocupante porque en realidad no tienes, tú no, el musulmán no tiene forma de saber en ningún momento si es salvo o no. En ningún momento tiene forma si es salvo o no. Sin más preámbulo, quisiera moverme a otra, a otra religión. Esta religión es muy interesante, le digo, si le soy sincero, la estudiamos hace poco, el grupo que se encuentra aquí, Apologético, Razón y Fe. Nos sentamos a estudiar este material y nos quedamos anonadados por lo complejo que es y por lo simple que es a la misma vez. Como le vuelvo y le digo, creo que el material es bien amplio. Al final de la conferencia estaré escribiéndole el nombre de la persona, pudieran ir a YouTube y buscar más información si es que la desean, pero le voy a dar la base para que puedan ver el problema del dolor o cómo es que el budista, el budismo, confronta el dolor. El budista es una religión muy interesante, nació 600 años antes que Cristo, y ellos se dieron cuenta que había un grave problema con el sufrimiento, con el dolor, y sacaron 4 leyes muy interesantes en las cuales hay que asumir y, y decirle que sí para poder entender. Y después de esas 4 leyes tiene 8 etapas más en la cual debe seguir para poder llegar al punto de no sufrir. Déjenme entrar en detalle. Primeramente, la ley número 1 es que el sufrimiento existe. Eso es obvio. Ellos dicen, no, para poder empezar tenemos que asumir que el sufrimiento existe, que es cierto. Si entonces ahí entramos bien. Segundo, que el sufrimiento viene a través de los quereres y los porvenires, lo que uno quiere como hombre o como ser humano. O sea, que porque tú deseas cosas y a veces no la puedes tener, pues, y como posees cosas materiales y familia, pues todas esas cosas son los que te van a proveer el dolor a ti. En la cual tienen un tipo de sentido, porque si no tuviéramos nada, pues no tuviéramos dolor. 3. Para salir del dolor, oigan bien, para salir del dolor, tienes que despojarte de todo lo que es tu humanidad, de todo lo que es el querer y placeres y metas que te pongan en tu vida. O sea, tienes que salir de todo ese tipo de cosas en la cual nosotros vivimos al día a día para lograr y para alcanzar. Tienes que tratar de salir de todo ese tipo de cosas para poder alejarte del dolor. Y 4, es que para poder alejarte del dolor tienes que seguir 8 etapas más en la cual te convocan y te llevan a ti a alejarte del dolor de alguna forma u otra. Pero las cosas las 8 etapas en las cuales entran, tú tienes que entrar y tienes que seguir, en realidad son cosas
absolutamente imposible para seguir. Imagínese usted teniendo una familia, su mamá, su papá, un trabajo, una esposa, un hijo, y se toca usted con esta religión y empieza, y tuvieras que dejar tu mamá, tuviera que abandonar a tu mamá, a tu papá, a tu familia, a tus hijos, a tu trabajo, a todos, y encerrarte en un monte altísimo y básicamente meditar todo el día y no pensar en familia y no pensar en nada y no tener ambiciones eh, de hablar, de comer, perder todo tipo de ambición y todo tipo de meta, dejarla atrás para que esas cosas no te provoquen dolor. O sea, básicamente lo que ellos te están diciendo es que te despojes de tu humanidad, despójate de quien tú eres y conviértete en absolutamente nada y así no provocará que dolor llegue a tu vida. Es algo absolutamente que te deja sin pensamiento porque es algo imposible. Por más que intenten, algún día te dará hambre. Incluso si usted ve y sigue más esa religión, la budista, y busca más información, ellos entran en huelga de hablar. Hay gente, hay muchos de ellos que, se, que entran en sacrificio, que dicen, no voy a volver a hablar por el resto de mi vida, y más nunca en su vida hablan. Hasta que mueran no vuelven a decir una palabra. Imagínese usted sin hablar. ¿Por qué? Porque ellos entienden que si tú hablas, cuando hables, vas a experimentar algún tipo de sufrimiento porque vas a querer algo. Y si no lo dices, pues si no lo quiere. Y así ellos eliminan la parte del dolor en su vida. Y es muy lamentable porque en realidad en ningún momento ellos van a llegar se logra llegar a la nirvana, que es el punto a donde ellos quieren llegar. Pero sin más preámbulo, no le digo que en realidad esta religión no sea interesante, es muy interesante. Y como le vuelvo y le digo, al final de la charla de Marco estaré escribiendo el nombre del personaje que habla más sobre esta religión. Es un cristiano, un doctor cristiano en religiones, y él tiene mucho material muy bueno para que aquel que quiera tener más información y quiera saber más sobre los componentes de esta religión pueda ir y pueda buscar más información. Y ahora quisiera entrar a la última, la cual es la creencia atea, aunque muchos dicen que no es una religión, pero ellos lo creen. La creencia atea, como sabemos, no tiene un Dios, no se compone de un Dios, y sin lugar a la duda, la creencia atea es la religión o la creencia o la filosofía que en realidad apunta más el dedo hacia el cristianismo, diciendo, si ustedes tienen un Dios tan bueno como ustedes lo dicen, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué existe tanto mal? ¿De dónde proviene el mal? Si ustedes tienen un Dios, ¿en dónde se puede ¿por qué Dios no para el mal? ¿Por qué Dios no interviene? Sin lugar a duda, hay cantidad de debates que ustedes pueden ver, pueden ir a YouTube y pueden encontrar cantidad de gente, expertos cristianos, apologéticos cristianos, debatiendo con filósofos muy prestigiosos en el mundo, que son ateos, y, y bueno, pueden ver esos debates y ellos entran más en detalle, aunque yo daré unos pequeños detalles aquí. Pero lo interesante sobre la religión o la creencia o la filosofía atea es que si nosotros, el ateo no tiene Dios o no tiene un ser moral, en realidad no tiene base para pararse para hablar del sufrimiento. Es algo muy interesante que cuando el ateo habla sobre el dolor, habla sobre el dolor sobre una persona o hacia una persona. O sea que la persona, el ser, el ser humano es la persona de valor. Pero en el pensamiento de ellos, si nosotros somos producto del espacio, del tiempo y la materia, en realidad el ser humano no tiene valor y se confronta ahí un problema filosófico bastante grande porque estamos haciendo, ellos hacen ellos señalan cuando en realidad al señalar
están señalando sin base porque no tienen el ser humano adentro de la filosofía atea no tiene valor. El sufrimiento en realidad no existe, no tiene cabida para el sufrimiento en la creencia atea. El ateo, cuando habla sobre el mal, provoca decir, y entendemos que cuando hablamos sobre el mal, entendemos que para hablar sobre el mal tiene que haber un bien, o sea, tiene que haber algo bueno para entender que algo es malo. Y cuando hablamos del mal y el bien, tenemos que tener una ley moral, tenemos que tener algo moral para poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Y para tener una ley moral absoluta, tiene que haber un ser divino detrás de esa ley absoluta, que es el que provee esa ley absoluta. Pero si no hay un Dios, ¿en qué ley nos estamos basando para decir que hay un bien y un mal? Y ese es el problema que confronta el ateo. En el 1800 hubo un filósofo muy, muy inteligente que escribió un libro que en realidad lo han utilizado mucha gente prominente en el mundo. Vamos a darle más detalles más ahorita sobre esa persona, sobre el libro. Él se llama Friedrich Nietzsche. Quizá muchos de ustedes lo hayan escuchado alguna vez. Es un filósofo, como le dije, en el 1800. Y en ese libro que le estoy hablando, él escribió como un poema, un escribir que se llama El Loco. Y él era ateo y él se dio de cuenta del grave problema que hay en sacar a Dios de la sociedad. Él se dio cuenta, siendo ateo y siendo filósofo, que creaba un grave problema, que lo que él estaba hablando era que el mundo iba sin dirección y la sociedad humana había perdido su dirección. Quisiera tomar la pantalla un segundo para mostrarle este pequeño video, este relato sobre el poema llamado El Loco de Friedrich Nietzsche. Denme un segundo para darle aquí, para que todos puedan tener acceso. Espero que lo puedan oír de lo más bien. Por favor, préstenle mucha atención. Friedrich Nietzsche, el loco. ¿No han oído hablar de aquel loco que en pleno día encendió una linterna y corrió por el mercado gritando sin cesar: ¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios! Como ahí estaban parados muchos que no creían en Dios. Sus gritos provocaron una gran carcajada. Un hombre decía: ¿a dónde se fue Dios? ¿Acaso Dios se ha perdido? ¿O se extravió como un niño? Otro decía: ¿o se está escondiendo? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿O se ha embarcado y ha emigrado? Así gritaban y se reían. Sí. ¿A dónde se fue Dios? ¿Acaso aún no han oído nada de que Dios está muerto? ¿Y quién lo mató? Se les voy a delatar. Nosotros lo hemos matado, ustedes y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. ¿Pero cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido beber todo el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Hacia dónde nos movemos ahora? No erramos
por una nada infinita. No nos roza el soplo del terrible vacío. No se ha hecho más frío. No viene noche y cada vez más noche. No tenemos que encender linternas en pleno día. Aún no oye nada del ruido de los sepultureros que entierran a Dios. Aún no huele nada de la putrefacción del cadáver divino. También los dioses se pudren. Dios está muerto y Dios permanece muerto. Y nosotros lo hemos matado. Como pueden ver en ese poema, Friedrich Nietzsche se dio de cuenta de un grave problema al no haber la existencia de Dios. Y al quitar a Dios de la foto de nuestra sociedad y el mundo, quería decir básicamente que no había dirección y no hay significado sobre el dolor. O sea, al quitar a Dios no había un norte, no había un sur, no había un este, no había oeste, no había dirección. Él se dio cuenta de ese grave problema y del problema moral, porque al no haber un Dios, no había un personaje moral absoluto en la cual la sociedad se dirigiera y siguiera la ley de ese ser moral, creando el problema de que en realidad en el mundo ateo el sufrimiento no existe. Si usted está sufriendo, bueno, esta fue la moneda que le tocó y básicamente no hay mejor porvenir, simplemente eso es pasajero, no se preocupe, cuando usted se muera o cuando padezca, va a ser parte de la nada y ya no vas a sufrir más y no existe más nada de ahí en adelante, no hay juicio, no hay esperanza ninguna. Así como él escribió esto más en adelante en su libro, dijo que el siglo venidero, en la cual era el siglo de los 900, en 1900 al 2000, iba a ser el siglo más sangriento que va a haber en la historia de la humanidad. Y diciéndolo así mismito fue un hecho. Podemos ver cómo mente descabellada, sin ningún concepto de sufrimiento y de dolor, gobernaron y crearon grandes guerras y grandes dolores en el mundo. Le puedo hablar de Hitler, de Mao Zedong, de Stalin. Entre esos tres mataron a más de 100 millones de personas en un siglo. Que, o sea, podemos juntar toda la historia de la humanidad y no se compara a lo que tres personas sin un ideal de un bien y un mal llegaron a cometer. El pensamiento ateo, no le voy a decir que si usted es ateo, si no tiene un Dios, no tenga moral. Hay muchísimas personas que son ateas y obviamente son grandes personas, tienen una moralidad muy buena, se comportan en esta sociedad igual que nosotros, a veces hasta mejor que nosotros. Pero en realidad, pues, podemos decir sin preámbulo alguno que cuando somos ateos, cuando usted es ateo y saca a Dios, el valor humano se pierde. Y cuando el valor humano se pierde, no existe dolor, no existe sufrimiento. Y mucho menos una esperanza de algún día un mejor porvenir. Quisiera cerrar con esto, con los ateos. Mi hermano Marcos Rosario tomará la parte del cristianismo, de qué piensa el cristianismo, de dónde viene el dolor y qué esperanza tenemos cuando sufrimos. Espero que la parte de Marcos Rosario, mi hermano Marcos Rosario, le sea de más agrado que esta parte. Simplemente queríamos enseñarle los pensamientos de diferentes cosmovisiones que existen en nuestro mundo, qué piensan sobre el sufrimiento y sobre el dolor, quiénes lo provocan y qué tipo de esperanza tienen.
Como podemos ver, en mi opinión, en mi humilde opinión, ni la musulmana, ni la islam, ni la budista, y mucho menos la atea, nos da esperanza y algún sentido sobre el dolor en nuestras vidas. Hasta aquí mi parte. Dios me le bendiga. Si tiene alguna pregunta, por favor, mándesela al hermano Luis, que al final... Muchas bendiciones y gracias por compartir con nosotros esta bella conferencia. El Ministerio MALF, Ministerio Apologético Razón y Fe, es un ministerio creado desde el centro de nuestro corazón para defender la fe cristiana. La Biblia y nuestra fe está siempre bajo ataque de ateos, escépticos, críticos, sectuarios y seguidores de otras religiones. Por eso le decimos que la apologética cristiana es la ciencia de la defensa de la fe cristiana. Nuestra misión en este canal es de dar una defensa sólida y razonable de las verdades centrales de nuestra fe. Para ver más videos como este, síguenos en este canal de YouTube y suscríbete presionando también la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos nuevos materiales o nuevos estudios. Esperamos haber sido de bendición y te esperamos en un nuevo estudio. Dios te bendiga y muchas gracias.